Vamos a abrir todas nuestras Biblias en este servicio familiar que tenemos en este día domingo. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Mateos, capítulo 25. Mateos 25. Perdón, Mateos 24. Matthew 24. Vamos a empezar desde el verso 46 al 51. Mateos 24, verso del 46 al 51. ¿Del qué? Del verso 46 al 51. Amén. Y vamos a orar todos. Padre eterno, Dios de misericordia, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Espíritu Santo, por este altar familiar que hoy tenemos aquí, Señor. En familia todos, oh Padre de misericordia, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por tu salvación, oh Señor Todopoderoso, por tu misericordia, Señor. Te doy las gracias, Señor, por esta nueva y maravillosa oportunidad que tú me das de predicar tu palabra, que sabes, oh Dios mío, que es mi mayor y único anhelo. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú ates, reprendas y eches fuera todo lo que quiera oponerse de una manera u de otra, que tu palabra y tu presencia se glorifiquen, Dios mío, en cada una de nuestras vidas y en este altar familiar que hacemos en tu nombre. En el nombre de Jesús te ruego, Espíritu Santo, que hables a tu pueblo, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Yo sé que yo no soy nada, pero en tus manos soy un poderoso instrumento para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te lo pido, amén. Gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y el Espíritu Santo titula a este sermón, Bienaventurado. Mateos capítulo 24, verso del 46 al 51. Y vamos a leerlos todos. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo en voz alta y ustedes leen con la vista. Dice verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria sea al Señor. En el capítulo 24, Jesús está dando las profecías y las señales de su venida. Los apóstoles y los discípulos que andaban con él estaban curiosos y querían saber sobre las señales que
que vendrían antes de la venida del Señor, cómo ellos iban a ser apercibidos de que el Señor iba a regresar a hacer el juicio. Pero el Señor, además de darle ciertas y determinadas señales que Él da en este capítulo 24, Él les hace una advertencia. Y la advertencia es para aquellos que tengan al Señor, a la venida del Señor como por tardanza, ¿verdad? Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Porque hay una bienaventuranza para el que espera a su Señor. Porque aquel que espera es aquel que desea su venida. Es como la esposa que está esperando al esposo que fue a la guerra. Y cada día, ¿verdad? Cada día dice y pide a Dios si lo dejaran venir hoy, si mañana lo enviaran, si se acabara la guerra y hicieran regresar a mi esposo. Pero cuando la esposa cambia su manera de pensar y comienza a decir, es que fulano se tarda demasiado, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ella realmente no está interesada en su regreso. Porque mientras que tú estás deseando algo, ese algo tú lo sientes cerca de ti y lo esperas con anhelo. Pero cuando ya tú dejas de desear realmente algo, entonces tú comienzas a ver a ese algo, ¿qué cosa? Separado de ti, lejos de ti. Dice en el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Le haya haciendo qué? Le haya haciendo la obra del Señor. Le haya haciendo qué? Le haya haciendo la obra que Dios dejó a su pueblo encargada. La predicación de la palabra, la predicación del evangelio de Dios. El amor por las almas del Señor. Porque dice, ¿quién pues el siervo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. ¿A quiénes? A sus consiervos. ¿Quiénes son sus consiervos? Es el prójimo. ¿Y qué alimento Dios quiere que nosotros le demos al prójimo? No solo el alimento que le damos cuando vemos al que está sin alimento allá afuera, al homeless, a la persona necesitada, sino también el alimento espiritual. La verdadera comida, que es Cristo, y la verdadera bebida, que es el Señor. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Porque cuando tú tienes algo por tardanza, tú crees que tienes tiempo suficiente para que no seas sorprendido en el acto malo. Por ejemplo, imaginemos un ladrón. El ladrón está vigilando la casa de alguien y ve que ese alguien sale y se demora en venir. ¿Qué dice ese ladrón? Oh, el dueño de la casa se tarda. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a poder entrar, voy a poder robar, voy a poder hacer lo que yo quiera y el dueño de esa casa
no va a venir. Al menos mientras que yo esté allá adentro haciendo lo malo. El ladrón piensa que va a tener tiempo para salir de la zona de peligro, para escaparse, para esconderse, para salir de la casa. Y cuando llegue el dueño de la casa, cuando llegue el señor de la casa, entonces no le va a encontrar haciendo lo malo. De esa misma manera piensan los que tienen por tardanza, la venida del Señor Jesucristo. Ellos piensan que el Señor se tarda y que ellos tienen tiempo suficiente para no ser sorprendidos haciendo el mal que están haciendo. Pero esta palabra, hermanos, no solo se puede interpretar como una señal, como una palabra que solamente tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esta palabra también la podemos interpretar o la podemos llevar a la idea de que no sabemos el día en que nosotros vamos a ser llamados delante de Él. Porque no sabemos qué va a ocurrir primero. Él viene o nosotros vamos. Encontrarnos con Él nos vamos a encontrar. Ahora, ¿qué va a ocurrir primero? ¿Él viene o nosotros vamos? No lo sabemos. No lo sabemos. Él puede venir en 1 año, en 2 años, en 3 años. O nosotros podemos irlo a ver hoy. Realmente no lo sabemos. Realmente nadie lo sabe. Nadie tiene ese tiempo. Alabado sea el Señor. Amén. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Es decir, comenzare a maltratar al prójimo. Pero hermanos, de manera especial, acuérdense que el Señor le habla de manera especial a su pueblo, a su iglesia. ¿De qué manera se maltrata? Se maltrata no solo, se maltrata haciendo daño a las personas, también de manera especial se maltrata con la palabra, y la iglesia de hoy en día es una iglesia maltratada con la palabra. Una iglesia a la cual se le predican falsas doctrinas, una iglesia a la cual se usa la palabra de Dios tergiversándola para sus propios deseos y para lograr sus propios anhelos. ¿Por qué? Porque estos siervos que predican la palabra tergiversadas, ellos tienen la venida del Señor como tardanza. No va a venir el Señor todavía. No va a venir el Señor todavía. Entonces yo no voy a ser sorprendido en el acto malo. Porque fíjense que el buen siervo alimenta a sus consiervos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con lo que está escrito. Con la doctrina que el Señor nos ha dejado. Pero el mal siervo lo que hace es maltratarlos. ¿Con qué lo maltrata? Porque fíjense, hermanos, nótese que aquí se habla de siervo, una persona que sirve. El Señor no está hablando del que vive en la esquina que no lo conoce. El Señor está hablando de un siervo, alguien que sirve a Dios. ¿Y de qué manera el que sirve a Dios comienza a maltratar a su prójimo? Lo comienza a hacer de la misma manera que comienza a tergiversar la palabra de Dios y que comienza a predicar el evangelio para obtener sus propios deseos y no realmente buscando la salvación de las almas. Porque ahí si comenzara a golpear a sus consiervos, no habla, comience a golpear al que está en la esquina que no conoce al Señor. Dice, comience a golpear a sus consiervos. ¿Y de qué manera se golpea más fuerte a un cristiano que arrancándole su fe? ¿Que confundiéndoles?
¿De qué manera se le hace más daño a un cristiano? Es imposible hacerle más daño a un cristiano que si uno tergiversa la palabra de Dios y confunde la fe, haciéndolos errar y haciéndolos guiar, ¿verdad?, por el mal camino, por doctrinas de demonio, como dice la palabra del Señor. Esa es de la manera más perversa con la que se puede golpear a un cristiano. Un cristiano, la manera más perversa que se le golpea y se le maltrata no es a golpes. Porque el Señor dice en su palabra que somos bienaventurados cuando somos vituperiados. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Cristo. Pero cuando se predica la palabra de manera tergiversada, cuando se predica la palabra para buscar los propios deseos, las propias vanidades, y se comienza a golpear, ¿qué cosa? La fe de los consiervos, la fe de la iglesia se comienza a golpear y se comienza a tergiversar el santo evangelio de Dios, y aún comen y dice, y aún comer y beber con los borrachos. Es decir, comienza a hacer las cosas del mundo. ¿Por qué razón? Fíjense que este hombre, este siervo está haciendo todo lo diferente a un siervo. Él es, como dice el refrán, candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Por qué razón es candil de la calle y oscuridad de su casa? Porque este mal siervo comienza a maltratar a sus consiervos, más simplemente come y se reúne con los borrachos. Es decir, sus amigos a partir de ese momento ya no son la grey de Dios, ya no es el pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son sus amigos? Ahora sus amigos son los que están en el mundo. ¿Por qué razón? Porque él piensa que su Señor se demora. ¿Para qué dice el Señor? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. La Biblia dice que el Señor perdona la rebelión, la iniquidad, el pecado, mas no dará por inocente al malvado. Porque ¿quién es el malvado? El malvado es aquel que hace las cosas con mala intención. Cuando un juez está juzgando a alguien y ese alguien mató a esa persona, el juez no solo juzga el hecho, sino juzga el móvil, lo que produjo y qué beneficio la persona iba a sacar de eso. El juez juzga si había un motivo, si había una mala intención. Y estas personas, hermano, este mal siervo no hierra porque esté equivocado, porque hay muchos siervos, ¿verdad? Alabado sea el Señor, que cometen errores doctrinales, cometen errores, ¿verdad?, a la hora de predicar la palabra, pero no es con una mala intención. Ahora, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando exactamente del siervo que es malintencionado, que sabe que está delante del pueblo de Dios, sabe que hay un pueblo de Dios creyente que se puede manipular, y ese siervo, ese mal siervo, dice en su corazón: el Señor de esta gente se tarda en venir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Es decir, el Señor no le da tiempo a nadie para que se burle de él. No hay manera posible de burlarse de Dios. No hay manera posible de burlarse de Dios. El que piensa que Dios puede ser burlado realmente es tonto. Porque Dios en la sabiduría todo lo sabe, todo lo escudriña, aún las intenciones del corazón las conoce. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde? En el infierno.
con los hipócritas, con los que no andan en verdad, con los que andan encubiertamente, gloria a Dios. Con los que descarrían el pueblo de Dios. Allí será su parte, allí será su herencia. Por eso nosotros tenemos que cuidar siempre, darle buen alimento al pueblo de Dios, dar buen alimento a nuestros consiervos, dar buen alimento a todos los que han creído en el Señor Jesucristo, darle el alimento espiritual que es la palabra de Dios, el verdadero alimento que es Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque hermanos, bienaventurados somos si el Señor nos halle haciendo esto, así sea que Él venga o nosotros vamos. No importa qué ocurra antes. Lo que importa es cómo va a ocurrir. Realmente no hay ningún cambio. Así Él venga o nosotros vamos. ¿Y quién se preocupa? Bueno, dice, sí, es bueno que el Señor venga ante nosotros morir, sí, pero no hay cambio ninguno. Lo importante es el hecho de cómo va a ocurrir. ¿De qué nos va a decir Dios? Así sea que nosotros vayamos o así sea que Él venga. Dios quiere que tú tengas esta palabra metida en tu corazón, bien sembrada en tu corazón y que dé fruto al 100%. Así sea que tú vayas o que Él venga. Alabado sea el Señor. Tú debes de siempre tener en cuenta que necesitas ser bienaventurado delante de Él. Y para hacer eso, solamente lo único que tienes que hacer, amén, es que el Señor te sorprenda haciendo lo bueno. ¿Y qué es lo bueno, hermano? Su voluntad. Que Dios les bendiga en mayor y único anhelo. Amén. Amén.